Hola, mira, en este video voy a construir el conjunto de los números reales a partir del conjunto de los números naturales. Y a su vez vamos a presentar operaciones que se pueden realizar juntamente con sus propiedades en cada uno de los conjuntos que vayamos construyendo. Es decir, eh, empezamos por supuesto con los números naturales, enteros, racionales y luego los números reales. Bueno, empezamos con los números naturales. La letra que se utiliza para denotar al conjunto de los números naturales es una n. No es una n normal, sino es una n que tiene una rayita adicional. Por supuesto, es una n de esta forma, no una n simplemente. Entonces, es importante la notación para el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿cómo se define ese conjunto? Los números naturales son los números que a diario las utilizamos, ya sea cuando vamos a un supermercado o cuando contamos algún billete o algunas cosas, ¿no es cierto? El 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, todos esos números hacen un conjunto y a ese conjunto se les llama números naturales. En el conjunto de los números naturales podemos definir una operación que se llama suma y otra operación que se llama producto. Entonces, acá tengo dos números en el conjunto de los números naturales, es decir, A y B son elementos, son números naturales. Entonces, la suma, de nuevo, es un número natural. Eso es casi obvio. La demostración de esta propiedad no tiene ningún sentido. Ahora, si A y B son números naturales, el producto también es otro número natural. Entonces, las operaciones que cumplen esta condición, es decir, tomando dos números, sumamos esos dos números y el resultado nuevamente es otro elemento del conjunto de los naturales, entonces esa operación se llama operación cerrada. En este caso, la suma y el producto serían operaciones cerradas, ¿no? ¿Por qué? Porque tomo dos números cualquiera dentro de los números naturales, las sumo y las multiplico, entonces esos dos resultados de nuevo son números naturales. Entonces eso es lo que dice acá. Se dice que la suma y el producto son operaciones cerradas, ¿no? ¿Cerradas en dónde? Obviamente en el conjunto de los naturales. Sin embargo, la resta en general no es cerrada. ¿Por qué? Acá tengo un ejemplo. Si tenemos un A que es 1 y un B que sería 2 y A menos B sería 1 menos 2 y esto es menos 1 y esto ya no es un número natural. Por eso decimos que no pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, para que la resta también sea una operación cerrada, necesitamos construir otro conjunto mucho más grande en el cual la operación restar sea una operación cerrada. Bueno, antes de ir a construir el conjunto de los números enteros, vamos a hacer una aclaración en acá, en una nota. Si bien el conjunto de los naturales no contiene al cero, pero podemos definir otro conjunto que sí contenga al número 0. Entonces,
antes de hacer eso, definimos un conjunto unitario, ¿no? Si lo hacemos bonito esto, queda de esta forma. Así se define un conjunto unitario que tiene un solo elemento, que es el 0, que sería esto. Y por otra parte tenemos el conjunto de los naturales que ya hemos definido. La unión de esos conjuntos lo vamos a denotar como n sub 0, que sería el conjunto de los naturales, pero que contiene al 0. 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. Quizás valga la pena hacer algunos ejercicios en acá, o algunos ejemplos de la suma y del producto. Si A es igual a 2 y B es igual a 3, A más B sería 2 más 3, este es igual a 5, y claramente 5 es un número entero, entonces decimos que 5 pertenece a n. El producto, A por B, 2 por 3, esto es 6, y 6 también es un número natural, entonces pertenece a n. El conjunto de los números enteros. Para denotar al conjunto de los números enteros, se utiliza una z y se define, mira, es un conjunto que consiste del 0, del 1, 2, 3, hasta el infinito, y de los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, hasta menos infinito. Obviamente es un conjunto, en este caso, que contiene al conjunto de los números naturales. Es decir, el conjunto de los números naturales que acabamos de definir está dentro de este nuevo conjunto que se llama números enteros. Y las operaciones que son selladas en este conjunto ya son tres: la suma, el producto y la diferencia. Es decir, si A y B son dos números enteros, la suma también es otro número entero. Si A y B son dos números enteros, el producto también es otro número entero. Si A y B son dos números enteros, la diferencia también es otro número entero. Entonces podemos decir que Z es un conjunto un poco más especial que el conjunto de los naturales, porque ya tenemos tres operaciones que podemos realizar libremente en este conjunto. Por eso decimos, la suma, el producto y la resta son operaciones selladas en Z. En general, pero, fíjate, en general, la división no es una operación sellada. Y acá tenemos un ejemplo: 3 dividido entre 4, 3 dividido entre 4, que sería 0, y tantos, no es un entero, es decir, no pertenece al conjunto de los números enteros. Entonces, se requiere construir otro conjunto un poco más grande en el cual podamos realizar libremente la operación división. En este conjunto no lo podemos hacer. Para algunos, si bien está definido, por ejemplo, 4 dividido entre 2 es 2, y esto es un entero, ¿sí? Pero no siempre se puede hacer eso. 5 dividido entre 2 es 2.5, y esto no es un entero. Entonces, no podemos hacer libremente las 4 operaciones elementales o fundamentales de matemáticas, por lo menos en este conjunto. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si A es igual a 2 y B es igual a 3,
A más B sería 2 más 3, y esto es 5, y claramente pertenece al conjunto de los enteros. A por B sería 2 por 3, 6, también es un número entero. ¿Qué tal si A es menos 2? Entonces, cambia todo. Menos 2 más 3 es 1, también es un entero. Menos 2 por 3 es menos 6, sigue siendo un entero. 2, A menos B, que sería menos 2 menos 3, esto es menos 5, y también es un entero. Sin embargo, B sobre B dividido entre A, por ejemplo, que sería 3 sobre menos 2, esto no es un número entero. Tampoco A sobre B, que es menos 2 sobre 3, esto no es un número entero. Bueno, ahora tenemos un conjunto mucho más grande que sería el conjunto de los números racionales. Este conjunto es mucho más rica en cuanto a propiedades matemáticas. ¿Por qué? Porque las cuatro operaciones fundamentales son cerradas. Bueno, en la división hay que aclarar que eh, es cerrada si la división no es por cero, por supuesto. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Mira, para denotar al conjunto de los números racionales se utiliza el Q. ¿Cómo se define? Se define de la forma A sobre B, donde A y B son números enteros. Obviamente hay que advertir que B es diferente de 0. No puede ser igual a 0 porque la división entre 0 no está definido en matemáticas. O también puedes definir de la siguiente manera: A sobre B, tal que el A es un número entero, es decir, recorre todos los números enteros, pero la B, que es el divisor, solamente recorre el conjunto de los naturales. Es lo mismo porque en el primer conjunto lo que tenemos es algunas repeticiones de números. Sin embargo, en este conjunto no tenemos repeticiones porque además hemos definido al conjunto de los naturales como el conjunto que no contiene al cero. Entonces ahí evitamos la división entre cero. Sin embargo, 0 entre cualquier número simplemente es 0, porque el 0 pertenece al conjunto de los enteros. Es decir, z sobre n siempre está definida, siempre existe. Bueno, voy a borrar esto. Entonces, la suma, si A y B es un número racional, entonces A más B de nuevo es un número racional. Si A y B son racionales, entonces el producto también es de nuevo un número racional, ¿no? A y B pertenece a Q. Eso significa que es un A por B, mejor dicho. Pertenece a Q, significa que el resultado de multiplicar A y B es un número racional. Si A y B son números racionales, entonces la diferencia o la resta, A menos B, también es racional. Y además estamos tomando en general A y B, cualquiera de los números racionales, pueden ser positivos o negativos, no importa. Si A y B son números racionales, la división también es un número racional. Eso es lo que les decía, es decir, la división en el Q es una operación cerrada
salvo la división entre 0. Por eso decimos, aclaramos en acá, que b no es 0. Por tanto, las 4 operaciones fundamentales de matemáticas son cerradas en el Q, en el conjunto de los racionales. Además podemos ver esta última propiedad. No es una propiedad de esto, pero sí es una cosa que se da. Por ejemplo, el conjunto de los naturales está contenido en los enteros y a su vez los enteros están contenidos en los racionales. Ahora, vamos a ver esta última propiedad. Esta última propiedad, si A y B son racionales, dice, entonces vamos a suponer que A es igual a X sobre y B es otro racional, vamos a suponer que es N sobre M. Entonces, A sobre B, ¿qué sería? Sería X sobre Y dividido entre N sobre M. Esto es X por M y por N. Tanto X como M son enteros porque son números racionales. Entonces, ¿esto qué es? El producto. El X por M sigue siendo un entero. La Y y la N ambos son enteros. El producto también es un entero. Entonces, claramente esto pertenece a Q porque estaría en esta forma con estas condiciones. En acá, por supuesto, la Y y la M debemos aclarar la Y es diferente de 0 y la M también es diferente de 0. Por tanto, el producto también es diferente de 0. Por eso decimos que ese número resultado, que sería dividir A sobre B, está en Q. Bueno, acabamos de decir que las 4 operaciones en Q, en el conjunto de los números racionales, son cerradas, pero como son números fracciones, la suma, o sea, las operaciones no son directas como en el caso de los números enteros. Entonces hay que saber cómo se suman números racionales, cómo se restan, cómo se multiplican y cómo se dividen. Entonces acá tenemos las definiciones. La suma A sobre B más C sobre D. ¿Cómo se suma? Se saca el común denominador, que sería B por D. En acá también hay que aclarar que la B y la D son diferentes de 0. Entonces, el común denominador, que es B por D, y luego los productos cruzados, A por D y B por C, que tenemos acá. Entonces ahí tenemos definido la suma de dos números racionales. Voy a borrar esto porque bueno, hacemos un ejemplo. 1, un medio más 3 séptimos. El común denominador es 2 por 7. 2 por 7 sería 14.
los productos cruzados, 1 por 7, 7, más 2 por 3, 6. Esto es 13 sobre 14. Eso sería el resultado de sumar estos dos números. ¿Cómo se define la resta? Es muy parecido a la suma. A sobre b menos c sobre d. En acá también hay que advertir de que b y d son diferentes de 0, es decir, los números que dividen son diferentes de 0. Si no, no tendría sentido hacer la división, o la resta mejor dicho. El común denominador es b por d. El producto cruzado, a por d, el producto cruzado, b por c, tenemos ahí, pero en este caso como es menos, acá también tenemos menos. Hacemos un ejemplo. Un medio menos 3 séptimos. 2 por 7, 14. 1 por 7, 7, menos 6. Esto es 1 sobre 14. ¿Cómo se define el producto? La definición del producto es lo más simple que hay entre dos números racionales. Fíjense, a sobre b multiplicado por c sobre d. En acá también aclaro que la b y la d son números enteros diferentes de 0. En este caso, la multiplicación se define simplemente como el producto de los numeradores y de los denominadores. A por c sobre b por d. Hacemos un ejemplo. Un medio multiplicado por 3 séptimos sería 1 por 3, 3, sobre 2 por 7, 14. ¿Cómo se define la división? A sobre b dividido entre c sobre d, que básicamente se puede escribir de esta forma también. La división entre estos dos números. Entonces en acá es muy importante identificar cuál es la división principal. La división principal es esta que estoy marcando de verde. A sobre b, c sobre d. ¿Y cómo se divide? Bueno, el resultado es extremos con extremos, es decir, a multiplicado por d viene acá, medios con medios, b multiplicado por c viene a dividir. Por supuesto, como b y d son diferentes de 0, entonces en acá no solo los números b y d tienen que ser diferentes de 0 en acá, también hay que advertir de que c no puede ser 0, porque entonces esto sería 0 y este número dividido entre 0 no tendría sentido. Entonces la c es diferente de 0 también, por tanto este producto no es igual a 0. De esa manera esta cantidad tiene sentido y además es un número racional. Bueno, se define de esa manera el producto, o mejor dicho, la división. Podemos hacer un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la división. A ver, utilizamos estos números, un medio dividido entre 3 séptimos. Entonces, fíjate, esta es la división principal. Entonces, esto es igual a extremos con extremos, 1 por 7.
7, medios con medios, 2 por 3, 6. Ese sería el resultado. ¿Por qué digo que hay que identificar bien cuál es la división principal? Porque, fíjate, vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esto. ¿Cuál es la mitad de un cuarto? Un cuarto, la mitad de un cuarto es un cuarto dividido entre 2. Entonces, en esta división, la división principal es esta, porque estoy dividiendo entre 2 un cuarto. Y por tanto esto lo puedo expresar o escribir como un cuarto, y el 2 siempre lo puedo escribir como 2 sobre 1. Entonces, estas divisiones son divisiones secundarias, si querés. Y el resultado es 1 por 1, extremos con extremos, medios con medios, 2 por 4, 8. Es decir, un octavo es la mitad de un cuarto. ¿Por qué aclaro o advierto de que deben identificar bien cuál es la división principal? Porque se pueden equivocar. Si vos escribís un cuarto y no identificas bien cuál es la división principal, es decir, la mitad de un cuarto, entonces esto puedes confundir y decir, quizás esta es la división principal, qué sé yo. Entonces, en ese caso, lo que tenés es 1 sobre 4 dividido entre 2, y 4 dividido entre 2 es 2, esto es un medio. Sin embargo, lo que estamos haciendo es dividir un cuarto entre 2, y el resultado real es un octavo. En acá, si te confundís con las divisiones, entonces te da otro resultado que no tiene nada que ver con lo que uno quiere hacer. Bueno, acá tenemos una observación muy importante, lo que dice que el recíproco de b sobre a es a sobre b. La verificación de esto es muy sencillo, y ahí justamente viene muy bien lo que les decía hace rato, cuál es la división principal. En acá la división principal es obviamente esto, es decir, entonces esto es igual a, el 1 lo puedo escribir como 1 sobre 1, y acá tenemos b sobre a, y esto es extremos con extremos, 1 por a sobre medios con medios, 1 por b, b. Y justamente es igual a sobre b. Entonces, 1 sobre 2 tercios es igual a 3 medios. 1 sobre 5 tercios es igual a 3 quintos. Bueno, acá tenemos una nota muy importante, el cual dice que los números racionales se caracterizan por su parte decimal. Evidentemente, eh, los números racionales tienen una parte decimal. Todos los números racionales tienen la parte decimal. Entonces, la parte decimal de un número racional se divide en dos, o se clasifican en dos: parte decimal exacta, y acá tenemos los ejemplos. 5 medios, por ejemplo, sería 2.5. Es decir, el decimal es exacto. En acá, 6 sobre 3 sería 2, el cual se puede escribir como 2.0, por supuesto. Sin embargo, también existen números racionales que tienen el decimal periódica. Son infinitos los números en la parte decimal, pero son periódicas. Por ejemplo, 7 novenos es 0,77777, y esto va hasta el infinito, se repite el 7 periódicamente. Tenemos 21 sobre 81, 0, fíjate, 259, 259, 259, y esto se va repitiendo infinitamente. Entonces, tienen decimal periódica o pueden tener decimal exacta, como en estos casos.
Y también existen números con infinitas decimales, pero no son periódicas. Y justamente estos números hacen otro conjunto, son un conjunto especial de números, los cuales se conocen como los números irracionales. Y vamos a ver estos números en la siguiente hoja. Bueno, ¿cómo se define este conjunto? Bueno, para denotar a este conjunto se utiliza la letra Q con una varita mejor dicho, y se define como el conjunto de los números con la parte decimal infinita y no periódica. Ahí tenemos ejemplos. La raíz de 3, fíjate, es igual a 1.73205080757 y así infinitamente van apareciendo números sin ninguna periodicidad, es decir, sin ningún orden absoluto. El número pi, 3.141659, y esto continúa apareciendo números infinitamente. El número e, 2.71, 82, 81 y así sucesivamente. Entonces esos números se conocen como los números irracionales y también son infinitos. Ahora, los números reales se define como la unión de los números racionales y los irracionales. Obviamente, hemos construido que los enteros están contenidos en los racionales y a su vez esto contiene a los naturales. Es decir, el Q contiene a los enteros, contiene a los naturales. Y los irracionales, juntamente con los irracionales, la unión de estos dos conjuntos grandes hacen el conjunto de los números reales. La gráfica de los números reales pues es muy simple. Trazamos un segmento de línea, identificamos el 0, el 1, el 2, el 3, el menos 1, el menos 2, el menos 3, esos serían los números enteros. Y tenemos los números racionales, por ejemplo, el 1 medio, 1 tercio, el número e, que sería 2.7 aproximadamente, 3.14 el número pi. Entonces, este segmento de línea está lleno de números. Entonces, esto es el gráfico de la recta real R y se conoce como la recta real. Bueno, ahora vamos a analizar las operaciones más importantes en el conjunto de los números reales R. Empezamos con potenciación. Se define como a elevado, bueno, se escribe como a elevado a n y se define simplemente como el producto de la n veces. Es el producto n veces de a, donde a es cualquier número real, se llama base, n es el exponente, obviamente es un número natural. Acá tenemos dos ejemplos. 2 elevado al cubo sería 2 multiplicado 3 veces, 2 por 2 por 2, y eso es 8. 3 elevado a 4, el exponente es 4, entonces 4 veces multiplicamos el 3, 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, y 9 por 9, 81. Y las propiedades que tiene la potenciación son varias. Por ejemplo, a elevado a 0 es igual a 1, donde a es cualquier número real, obviamente. A es cualquier número real. A elevado a n multiplicado por a elevado a m se define simplemente como a elevado a
n más m. A por b multiplicado a n, o mejor dicho, elevado a n, es igual a elevado a n por b elevado a n. Es decir, el exponente se distribuye tanto al n como tanto a la a y a la b. A elevado a n y a su vez elevado a m, todo eso es simplemente igual a elevado a n por m. En acá advertimos que a es diferente de 0 porque tenemos una división entre a. Entonces, a elevado a n dividido entre a elevado a m es simplemente igual a elevado a n menos m. Son bases iguales. En acá también advertimos de que b es diferente de 0, entonces a dividido entre b, todo eso elevado a n, es simplemente a elevado a n sobre b elevado a n. Advertimos también acá que a es diferente de 0, entonces a elevado a menos n es simplemente igual a 1 sobre a elevado a n. Y a su vez esto podemos escribir como 1 sobre a todo eso elevado a n, porque 1 elevado a n sigue siendo 1, entonces tenés esto. Esto es el trinomio cuadrado perfecto. A más b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado, el doble del a por b, más b al cuadrado. A más b elevado al cubo, a elevado al cubo, 3 veces de a al cuadrado por b, más 3 veces de a por b al cuadrado, más b al cubo. Bueno, serían estas las propiedades que tiene la potenciación en R. Vamos a hacer un ejemplo de la propiedad 3. A ver, vamos a suponer que a es igual a 1, b es igual a 3. Voy a cambiar el a. El a, supongamos que es 2. También voy a cambiar, a ver, el a es 2 y la b es x. Entonces 2x elevado a 3, por ejemplo, esto es igual a 2 elevado a 3 por x elevado a 3. Eso es lo que dice la propiedad 3. Entonces esto sería 8 por x elevado al cubo, ¿no? Entonces en acá tenemos producto, por eso se distribuye el exponente a cada uno. Entonces uno de los errores que se cometen bastante los alumnos que están arrancando, que están empezando con matemáticas, es la siguiente. O sea, la propiedad a más b elevado a n no es igual a elevado a n más b elevado a n. Entonces, 2 más x elevado a 3 o elevado a 2 no es igual a 2 elevado al cuadrado más x elevado al cuadrado. Esto sería 4 más x al cuadrado. Esto es totalmente falso. Lo que tienes que utilizar en este caso es la propiedad 8, que es 2 más x al cuadrado. Esto es igual a 2 elevado al cuadrado, que sería 4, más 2 veces de 2 por x, que sería 4x, más x al cuadrado. Es decir, lo que estoy haciendo acá es 2 al cuadrado más 2 por x más x al cuadrado, y eso es lo que dice acá.
El a es 2, acordate. Esto es 2. Entonces lo que tenés es 4 más 2 por 2, 4x más x al cuadrado. Bueno, ahora tenemos la operación radicación. Se define de la siguiente forma. Raíz n de a es igual a b, si y solo si b elevado a n es igual a a. Entonces, ambas partes se deben cumplir para que la radicación sea verdadera. Donde n es el orden de la radicación, el a es un número real cualquiera, del radicando. El b es obviamente la enésima raíz. Entonces en esta definición, si a es mayor a 0, o sea, si el radicando es mayor a 0, entonces raíz enésima es mayor a 0, no importa el orden de la radicación. Es decir, no importa cuánto es. El n en este caso es un número natural, obviamente. Lo que quiero decir es que no importa si n es par o impar, esta raíz siempre será mayor a 0. Ahora, si a es negativo, raíz n de a será negativo si n es impar. Si n es impar. En cambio, si n es par, raíz n de a no está definido. Raíz n, cuando n es par de un número negativo, no está definido. Entonces acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, raíz cubo de 8 es 2, o raíz quinta de menos 32 es simplemente menos 2. En acá podemos decir, porque 2 elevado al cubo es 8. Porque menos 2 elevado a la 5 es menos 32. Raíz cuarta de menos 16, por supuesto, no está definido. Eso es lo que aclaramos en acá. Para n par, raíz n de a no está definido cuando a es negativo. Raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado, aquí es simplemente igual a raíz cuarta, porque menos 2 elevado al cuadrado es 2. 4. Y raíz de 4 es 2. En general, si n es par, fíjate, si n es par, raíz n de a elevado a n es igual a cuando a es mayor a 0. Cuando a es menor a 0 es simplemente menos a. ¿No? En acá, vale aclarar, lo que te dice esta propiedad en realidad es que bueno, vamos a hacer un ejemplo en acá. Ejemplo, raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado. De acuerdo a esta definición, esto sería igual a 2. Claro, porque el a es 2. Ahora, raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado, esto es igual a menos de menos 2, eso es lo que dice. Si a es negativo, debes multiplicar por menos 1, y esto es menos por menos más, o sea, también es 2. Muchas veces en acá hacen una simplificación directamente entre la raíz y el exponente y concluyen que el resultado es 2. Eso es válido siempre y cuando el a sea mayor a 0, pero no es válido cuando el a es menor a 0. Porque en este caso, si vos haces esa simplificación, lo que te queda es menos 2. Y el resultado no es menos 2, es en realidad 2.
Bueno, tenemos propiedades de radicación. Si A y B son números mayores a 0 y n es un número natural, valen las siguientes propiedades. Raíz n de un producto es igual al producto de las raíces. En este caso, raíz n, obviamente en cada caso. Raíz m de raíz n de a es igual simplemente raíz n por m de a. Raíz n de una división es igual a la división de las raíces. Raíz n de a elevado a m es igual a raíz n de a, todo eso elevado a m. Bueno, esta quinta relaciona la potenciación con la radicación. Raíz n de a es simplemente igual a elevado a 1 sobre n. Entonces, si utilizamos esta última ecuación, podemos, si querés, probar todas estas ecuaciones. A ver, hagamos esto. Raíz m de raíz n de a, este es igual a elevado a 1 sobre n, todo eso elevado a 1 sobre m, y esto es a elevado a 1 sobre n por 1 sobre m, y esto es a elevado a 1 sobre n por m, y esto es raíz n por m de a. A ver, verifiquemos esto. Raíz n de a sobre b, este es igual a sobre b, todo eso elevado a 1 sobre n, y esto es a elevado a 1 sobre n sobre b elevado a 1 sobre n, y esto es raíz n de a sobre raíz n de b. También podemos verificar esto, la cuarta, raíz n de a elevado a m, sería a elevado a m, todo eso elevado a 1 sobre n, esto es a elevado a m sobre n, y esto es a elevado a 1 sobre n elevado a m, esto es raíz n de a, todo eso elevado a m. Hagamos algunos ejemplos. Raíz cuadrada de 4 por x, de acuerdo a la propiedad 1, esto es igual a raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de x, y raíz cuadrada de 4 es 2, y eso sería el resultado. Podemos hacer otro ejemplo. A ver. Raíz cuadrada de 9 sobre x, este es igual a raíz cuadrada de 9 sobre raíz cuadrada de x, y esto es 3 sobre raíz cuadrada de x. Podemos hacer otro ejemplo. A ver, 6 elevado a 3 raíz cuadrada de esto. Esto es igual a 6 raíz cuadrada de 6 al cuadrado por 6, y esto es raíz cuadrada de 6 al cuadrado por 6, y raíz cuadrada de 6 al cuadrado es 6 por 6, esto es 36.
Bueno, aquí tenemos otras propiedades en general, las que se conocen como conmutativas. Está la suma y el producto, es decir, A más B es igual a B más A, o A por B es igual a B por A. Entonces la suma y el producto en el conjunto de los números reales son conmutativas. También la suma y el producto es asociativo. Fíjate, A más B, es decir, si yo tengo tres números A, B más C, es decir, tres números que quiero sumar, entonces primero puedo sumar la A y la B y luego sumo la C, o puedo sumar primero la B con la C y al final le sumo el A. Eso es lo que dice esta propiedad, ¿no? Sumas primero el A y la B, luego le sumas la C, o primero sumas la B y la C y al final le sumas la A. También es asociativo el producto. A ver, las distributivas, en este caso, distributiva del producto respecto a la suma es A multiplicado por B más C, se distribuye el a la B y a la C. Sería A por B más A por C. Esto es por la izquierda y también por la derecha, ambos son iguales. También podemos expresar A menos B como A más menos B, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. A ver, tengo tres números que quiero sumar. Acá empiezo sumando 2 y 3 y luego le sumo la 7. En cambio en acá empiezo sumando la 3 y 7, luego le sumamos el 2 y acá tendría 5 más 7, acá 2 más 10 y 5 más 7 es 12 y 2 más 10 también es 12. Es decir, justamente estamos probando esta propiedad que es la asociativa. Acá tenemos un ejercicio en donde vamos a distribuir un ejemplo, el 2 en esta suma, 5 más 3. 2 por 5 más, ¿qué es esto? 2 por 3 y esto es 10 más 6, total sería 16. En acá tenemos otro ejemplo, menos 2 multiplicado por 6 menos 3. Entonces el 6 menos 3 yo lo puedo escribir como 6 más menos 3, de acuerdo a esta propiedad. Entonces acá tenemos dos números, voy a distribuir el menos 2 por 6, más menos 2 por menos 3. Entonces acá tenemos menos 2 por 6, en acá, este producto es menos 12, y menos 2 por menos 3 sería menos, mejor dicho, más 6. Y finalmente tenemos el resultado. Lo que estoy haciendo es, en este ejercicio lo que estoy haciendo es explicar esta propiedad. Porque podía haber hecho en acá menos 2, 6 menos 3 es 3, y este resultado menos 2 por 3 es menos 6, es decir, obtengo el resultado rápidamente. Sin embargo, lo que quiero probar es justamente esta, verificar esa propiedad. Acá tenemos las propiedades de negación. A ver, menos 1 por A es simplemente menos A, menos por menos A, obviamente es A porque menos por menos es más, menos A por B, lo puedo escribir como A por menos B, es decir, este signo puede ser ya sea el signo de A o el signo de la B, o el signo del producto de A por B. Menos A por menos B es simplemente A por B.
En acá el menos 1 se distribuye en ambos. Menos de a más b es igual a menos a menos b. En cambio en acá lo que tenemos es menos de a menos b es simplemente b menos a. Porque en realidad en acá lo que estamos haciendo es, a ver, voy a hacer acá, menos a menos menos b. Esto es menos a, menos por menos más, y ordenamos b menos a. Y eso es lo que tenemos acá. En una división, el signo de una división, fíjate, menos de a sobre b es igual a esto. Es decir, puede ser el signo del numerador o el signo del denominador, pero solamente de una de ellas, no de los dos a la vez. Ley de signos: más por más es más, menos por menos es más, menos por más es menos, más por menos es menos. Voy a borrar esta parte. Y acá tenemos las propiedades de las fracciones. El 1 se conoce como la ley de cancelación o la ley de simplificación, porque en acá tenés tanto en el numerador como en el denominador un factor común, que es la c y la c. Entonces puedes simplificar esa c y te queda a sobre b. En acá tenés dos fracciones, dos números racionales, son iguales si y solo si se cumple esta otra parte. Bueno, hacemos algunos ejemplos. A ver, menos 1 por 1 menos 2, ¿cuánto sería eso? Lo que tengo que aplicar es, voy a distribuir menos 6 por 1, menos 6 por menos 2, esto es menos 6 más 12, y esto es 6. En acá tendría menos 3 por menos 3 sobre 2 por menos 2 es más 3 por 2, simplificamos y te queda 3. Decimos que 2 tercios es igual a 6 novenos. ¿Por qué serían iguales? Porque 2 por 9 tiene que ser igual a 6 por 3, o 3 por 6, que es lo mismo. 2 por 9, 18. 6 por 3, 18. Es decir, estoy verificando esta otra parte. El ejemplo 4, 6 sobre 9, lo puedo escribir el 6 como 3 por 2, el 9 lo puedo escribir como 3 por 3, entonces por la ley de cancelación, la 3 con la 3 simplificamos y te queda 2 tercios. Bueno, casi ya terminando la clase, voy a hacer algunos ejercicios en general. En acá tenemos una cantidad en el cual me pide el valor de A. Obviamente en acá lo que tengo que hacer es aplicar todas las propiedades que acabamos de presentar acerca de potenciación. Esto es 4 elevado al cubo por 8 elevado a 4 tercios, a su vez esa cantidad está elevado a menos n, dividido entre esta cantidad, que es 4 por 4 a la menos 1 elevado a n, todo eso elevado a 2. Entonces, vamos a empezar trabajando en el numerador. En esta cantidad lo que voy a hacer es
llevarlo a la base 4. Voy a transformarlo a la base 4. Entonces copiamos tal cual en acá. Y en esta parte lo que estoy haciendo es expresar el 8 como 2 elevado al cubo. Entonces, 2 elevado al cubo elevado a 4 tercios, y ahí aprovecho para simplificar la 3 con el 3, y me queda que 2 elevado a 4. Es decir, 4 elevado al cubo por 2 elevado a 4, y todo eso elevado a menos n. También en acá, a ver, voy a explicar de nuevo esta parte. Lo que estoy haciendo es, el 8 lo expreso como 2 elevado al cubo, como está elevado a 4 tercios, esto es igual a 2 elevado a 3 por 4 tercios, es ahí donde simplifico, y me queda 2 elevado a la cuarta. Pero a su vez, 2 elevado a la cuarta, yo lo puedo escribir como 2 por 2 por 2, es decir, el exponente que era 4 lo puedo expresar como 2 por 2. Y esto es 2 elevado a 2 elevado a 2. ¿Esto cuánto es? Este es 4, y 4 elevado a 2. Entonces de esa manera se transforma en 4 elevado a 2. Y finalmente ya está en la misma base 4 elevado al cubo. Acá está 4 elevado a 2. Entonces, esta parte, ¿en qué se convierte? Se convierte en 4 elevado a menos 2n, es decir, se multiplica 2 con menos n y te queda menos 2n. Esto se mantiene tal cual. Finalmente, esto es igual a, acordate de la propiedad, a elevado a n por a elevado a m es simplemente igual a elevado a n más m. Eso es lo que estoy aplicando en acá. Y me queda 4 elevado al cubo menos 2n. Entonces todo esto es simplemente igual a 4 elevado a 3 menos 2n. Por tanto, copio de nuevo, esto es igual a, reemplazo si querés toda esta cantidad por lo que acabamos de simplificar, y a su vez trabajamos en el denominador mejor dicho, 4 elevado a menos 1 elevado a n esto sería 4 por 4 elevado a menos n, todo lo que está dentro del corchete. Esto es igual a, obviamente acá está elevado a 1, entonces esto es igual a 4 elevado a 1 menos n, y eso es lo que tenemos acá. Y a su vez elevado al cuadrado. Y finalmente, si esto está elevado al cuadrado, entonces esto es igual a 4 elevado a 2 menos 2n. Y eso es lo que tenemos acá. Y sabemos otra propiedad que es la siguiente. Esto es igual a elevado a n por a elevado a menos m. Esto es igual a elevado a n menos m. Y eso es lo que aplico en acá. Por eso en acá tengo el menos 2 en lugar de 2 y más 2n en lugar de menos 2n. Y luego simplifico y me queda 3 menos 2, 4 elevado a 3 menos 2, pero 3 menos 2 es 1 y finalmente el resultado es 4. Acá tenemos otro ejercicio en el cual tenemos que aplicar las propiedades de radicación. H dice el valor de n, y n es raíz n de 20 elevado a n más 1 sobre 4 elevado a n más 1 más 2 elevado a 2n más 2. Entonces, ¿qué es lo que hago en acá? Trabajamos en una cuentita en el numerador, que es esta. Esto es 4 elevado a n más 2 más
lo que voy a hacer es en acá factorizar el 2, es el factor común, y luego ambos ya están, fíjate, después de haber factorizado esta cantidad, ¿qué es? Es 4. Lo que tengo es 4 sobre n más 2 más 4 elevado a n más 1. Y de paso lo puedo factorizar 4n más 1, obviamente, porque es un factor común. De acá me queda 4 elevado a 1, claro, me queda un 4. De acá me queda solamente 1. Y esto es en realidad 5 veces de 4 elevado a n más 1. Entonces, la n sería esta. Reemplazamos el numerador por lo que acabamos de simplificar. Y a su vez, 20 elevado a n más 1 lo puedo escribir como 5 por 4 elevado a n más 1, porque 5 por 4 es 20. Lo distribuimos el exponente, que sería n más 1, tanto al 5 como al 4. Y como acá tenemos 5 veces de 4 elevado a n más 1, pues se simplifica porque son factores comunes en esta división. Y lo que me queda es raíz n de 5 elevado a n más 1 sobre 5. Pero 5 elevado a n más 1, ¿qué es? 5 elevado a n por 5. Y ese se simplifica con el 5 y me queda raíz n de 5 elevado a n, y esto es simplemente 5. Tenemos otro ejercicio. Hay que simplificar esta expresión en el cual tenemos una división de dos cantidades en el cual involucra la potenciación. A ver, lo que vamos a hacer es factorizar 2 elevado a n, porque es un factor común. Cuando factorizo 2 elevado a n, de acá me queda 2 elevado a 4, y de acá me queda menos 2. Y acá, ¿cuánto tengo? 2 elevado a n, 2 elevado al cubo, por 2. Este 2 es esta, ¿no? Y la simplificamos. Y de paso, de acá, de las dos, también el 2 es factor común. Si le saco un 2, de acá me queda 2 elevado al cubo, y de acá me queda 1, porque le saqué el 2. Y ese 2 simplificamos con el 2, que es esto. Y finalmente me queda 2 elevado al cubo, 2 al cubo menos 1 sobre 2 al cubo. Es decir, 2 al cubo es 8, menos 1 sería 7. 7 octavos. Eso es el resultado. Bueno, vamos a racionalizar en este ejercicio. El objetivo de racionalizar es evitar que el denominador sea un número irracional. Por eso se llama racionalizar. Entonces acá tenemos un número en el cual obviamente no obviamente, sino que casualmente el denominador es un número irracional, raíz de 2. Entonces voy a evitar que el denominador sea un número irracional. Para eso, ¿qué es lo que hago? Tomo el mismo número, le multiplico por raíz de 2, que es el denominador irracional, y también lo divido, porque al final esto se puede simplificar y me sigue quedando lo mismo, es decir, no lo estoy alterando en la cantidad. Sin embargo, 1 por raíz de 2 es raíz de 2, y en acá lo que tendría es raíz de 2 elevado al cuadrado. Acordate, esto es simplemente 2. Y por eso acá tenés 2. Entonces, 1 sobre raíz de 2 es igual a raíz de 2 sobre 2. Esto lo podés verificar con una calculadora si querés. También algo parecido vamos a hacer en este ejercicio. Raíz de 3 menos 9 sobre 2 veces raíz de 6. Entonces esto es un número irracional. Vamos a evitar eso, entonces multiplicamos por raíz de 6 y a la vez dividimos por raíz de 6. Siempre ese es el truco, multiplicar y dividir. Entonces, en el numerador, ¿qué me queda? Raíz de 6 por raíz de 3 es raíz de 18. Aplicás las propiedades de radicación, por supuesto.
Y en acá no podés hacer mucho, es menos 9 por raíz de 6. En cambio en acá, 2 por raíz de 6 elevado al cuadrado sería simplemente 2 por 6. Porque vas a tener raíz de 6 elevado al cuadrado y esto es 6. Y finalmente, de acá voy a... Mira, voy a borrar esto. Raíz de 18 es raíz de 9 por 2, claro. Esto es raíz de 9 por raíz de 2. Esto es raíz de 9 es 3, 3 por raíz de 2. Y eso es lo que tienes acá. Menos 9 raíz de 6. Entonces de acá factorizo el 3, porque acá tengo un 3, acá también tengo un 3. Y cuando le saco el 3, acá me queda simplemente raíz de 2. Y acá me queda obviamente 3 de raíz de 6, porque le saqué el 3, porque 3 por 3 es 9. Entonces, en el denominador tenemos 3 por 4. 3 con 3 se simplifica. Y me queda esto. Y eso sería el resultado.